La tarde en la residencia Comodidad 3, en Poletaevo 2, terminó en tragedia cuando 3 empleadas se encontraron repentinamente en el hospital con síntomas de arritmia aguda. La enfermera Ana K. nunca llegó al hospital, muriendo en la ambulancia. El olor a almendras en el tapón de un termo vacío y extraños hallazgos en los análisis de la víctima revelan a la investigación un misterio mucho más profundo de lo que parecía al principio. Era 7 de diciembre, jueves, una tarde de invierno estándar en la residencia Comodidad 3. El personal se preparaba para el cambio de turno. Los pacientes se habían reunido para cenar. A las 19:42, la enfermera de guardia Natalia P. llamó a una ambulancia, informando que 3 empleados habían sentido repentinamente fuertes palpitaciones, mareos y debilidad. En la lista de afectadas se encontraba también su colega Ana K., de 24 años, enfermera con 3 años de experiencia, que previamente no había tenido problemas graves de salud. 15 minutos después, la ambulancia ya estaba en el lugar. Los médicos constataron una forma grave de arritmia. Cargaron a Ana en el vehículo, pero 7 minutos después, antes de que el vehículo pudiera abandonar el territorio de la residencia, su corazón se detuvo definitivamente. El equipo de investigación llegó alrededor de las 9 de la noche. La residencia fue acordonada. Llamaron a un toxicólogo al lugar. En el comedor donde ocurrió el incidente, el investigador notó una tetera de 5 litros. El experto toxicólogo examinó el contenido e inmediatamente expresó dudas. La cantidad de cafeína en el té, incluso con una fuerte concentración, no podía causar una arritmia tan rápida y fatal. Pero la atención de los investigadores fue atraída por otro objeto. A unos pasos de la tetera había un termo vacío de 0,75 litros, sin marcas y claramente no perteneciente a la residencia. El investigador abrió el tapón y sintió olor a almendras. Inmediatamente comprendió que se trataba de algo completamente diferente a la simple cafeína. El olor a almendras se asocia con cianuros, sustancias mortalmente peligrosas. El interrogatorio del personal no dio nada inmediatamente. Las cámaras de vigilancia, como por casualidad, no cubrían exactamente el ángulo donde se encontraban el samovar y el termo. Solo una observación indirecta daba una pista débil. 7 minutos antes de que los empleados entraran al comedor, Ágata Lebedeva, residente de 105 años de la residencia, apareció en las imágenes de las cámaras. La mujer, que se movía con notable dificultad, puso algo junto a la estación de té, de espaldas al objetivo. Era imposible determinar qué había traído exactamente por la grabación. La investigación inmediatamente registró este detalle, aunque nadie consideraba seriamente a una mujer tan anciana como sospechosa. Sin embargo, según el protocolo, el investigador solicitó datos sobre Ágata Lebedeva. Toda la tarde estuvo en su habitación, donde el personal la visitaba regularmente. Aún no se podía excluir su participación en el incidente. Paralelamente comenzó el interrogatorio de testigos. Uno de los empleados, el auxiliar de enfermería Víctor N., estaba de turno y tenía acceso al almacén de medicamentos y sustancias químicas. Se veía claramente agitado, se confundía en sus declaraciones y verificaba varias veces sus propias respuestas. Víctor negaba categóricamente cualquier relación con el termo. Otro testigo fue el vecino de Ana en el edificio residencial, un veterano llamado Igor M. Habían tenido recientemente un conflicto relacionado con música fuerte en su habitación. Igor contó que Ana supuestamente había amenazado con informar a la administración que él fabricaba aguardiente en su habitación. Supuestamente aromatizaba el aguardiente con almendras para ocultar el olor desagradable del mosto. Esta versión parecía algo más convincente. Sin embargo, había un error evidente. El aguardiente no contenía las sustancias encontradas después en la sangre de Ana. Exactamente esta conclusión llegó alrededor de medianoche. El médico forense estableció la presencia en el organismo de la fallecida de digoxina y bromuro de potasio. Estos medicamentos no tenían ninguna relación con tintura alcohólica o alcohol casero. Además, solo podían estar disponibles para personal médico calificado o especialistas en química. La primera versión sobre la pista alcohólica se descartó. Surgió una nueva pregunta.
quién y por qué había usado una combinación de medicamentos tan peligrosos en cualquier dosis y cuál había sido el objetivo de tal acción. El termo vacío seguía siendo la evidencia clave, y los investigadores comenzaron a buscar a quienes tenían acceso al almacén de reactivos. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a estudiar cuidadosamente el pasado de Anna K. y sus relaciones laborales. No encontraban nada destacable. Una chica normal, comentarios positivos de colegas, ningún conflicto, excepto pequeñas disputas con Igor M., y aún esas parecían domésticas y poco serias. Todo indicaba que los verdaderos motivos de lo que estaba ocurriendo aún no habían sido revelados. Los principales sospechosos permanecían por ahora en el campo de visión. Sin embargo, las pruebas de su implicación estaban ausentes. El misterio del termo vacío y de cómo exactamente había llegado a la estación de té seguía suspendido en el aire, y la amenaza de un crimen más a gran escala se volvía cada vez más evidente. Para la mañana la investigación se preparaba para verificar el almacén de medicamentos. La orden de registro ya estaba en sus manos. Solo quedaba esperar el momento adecuado para verificar qué medicamentos exactamente podrían haber desaparecido. Y solo el termo continuaba en silencio, como si conservara deliberadamente en sí mismo la clave del crimen que había sacudido la pequeña y tranquila residencia en diciembre de 2023. Pasaron 2 días después del incidente cuando la atención del equipo de investigación se concentró en el almacén de medicamentos de la residencia. La verificación del registro reveló detalles inesperados. A primera vista, el documento se veía impecable, firmado y sellado como correspondía. Sin embargo, exactamente un papel hizo que el investigador se detuviera. La factura del 12 de octubre de 2023 había sido firmada personalmente por Víctor N. Había pedido reactivos, incluyendo bromuro de potasio, y en cantidades que no correspondían en absoluto a las necesidades de la residencia. En los documentos de acompañamiento, Víctor los había designado como sustancias para la purificación regular del agua potable. El investigador hizo una solicitud oficial al Servicio de Control de Calidad del Agua. La respuesta llegó rápida y categóricamente. El bromuro de potasio bajo ninguna circunstancia se usa para purificar agua potable, y menos aún en instituciones médicas. Basándose en estos datos, se ordenó un análisis grafológico del registro, cuyos resultados llegaron a mediados de enero. La pericia confirmó: la firma en los registros sobre la baja de reactivos había sido ejecutada por la mano de Víctor N. y tenía signos de distorsión intencional de la escritura. Se hizo claro que el documento había sido falsificado. En el interrogatorio, Víctor explicaba con confianza que después de la compra de reactivos había surgido la necesidad de su eliminación urgente, y él lo había hecho personalmente. Sin embargo, la investigación inmediatamente solicitó las actas de destrucción de sustancias químicas. Tales documentos no existían en la residencia. Víctor afirmaba obstinadamente que había eliminado personalmente los reactivos en el territorio de la residencia, pero no se encontraron actas confirmatorias o testigos de este procedimiento. La situación se complicó cuando los investigadores, al examinar documentos contables, descubrieron un recibo extraño. Por la misma suma que la factura, se había adquirido un lote de miel cara. Por un momento, el investigador supuso un esquema de corrupción banal. Víctor compraba no los reactivos necesarios para la residencia, sino miel, cubriendo los gastos con documentos ficticios sobre la adquisición de medicamentos. Esto encajaba perfectamente en la práctica extendida de malversación de fondos presupuestarios. Sin embargo, como pronto se aclaró, esta versión era precipitada. La versión de malversación de fondos presupuestarios a través de la compra de miel fue cerrada después de un análisis más profundo de los flujos financieros. La miel realmente había llegado a la residencia. Había sido distribuida entre el comedor y las habitaciones, lo que confirmaron inmediatamente varios empleados y residentes. Víctor no obtenía beneficio de esto. La desaparición de reactivos claramente no estaba relacionada con la miel, aunque no excluía otros motivos. En el contexto de estos eventos, la verificación financiera de la residencia inesperadamente reveló otro esquema no menos preocupante. Los especialistas notaron transferencias mensuales idénticas por la suma de 17.168 rublos,
que llegaban a la tarjeta personal de la trabajadora social Elena R. El dinero lo enviaban 4 residentes ancianos de la residencia. Lo extraño era que Elena R. retiraba cada transferencia en efectivo ya el día de llegada. Esto dio bases para suponer que en la residencia existía toda una red de empleados corruptos. Posiblemente Víctor era solo parte de este esquema, y sus maniobras con reactivos eran un eslabón en una cadena más compleja. Las transferencias financieras no conectaban directamente a Víctor con Elena R., pero le añadían sospecha y formaban la imagen de una persona capaz de cometer falsificación. No obstante, la investigación no podía inmediatamente identificar estas transferencias como prueba de su culpabilidad en un crimen más grave. Las transferencias a la cuenta de la trabajadora social podían ser una forma elemental de soborno por comodidad adicional de los residentes. Víctor no había sido atrapado en obtención directa de beneficio de estas operaciones financieras. Sin embargo, su participación en la compra ficticia de reactivos lo comprometía seriamente y lo dejaba en la lista de sospechosos del caso principal. La investigación aún no había verificado la coartada de Víctor en el momento del incidente. La ausencia de actas de destrucción de reactivos y la falsificación de firmas dejaban serias dudas sobre sus declaraciones. La pericia financiera aún no había dado respuesta a la pregunta principal. ¿Había una conexión entre Elena R. y Víctor N.? ¿Y de qué manera podrían haberse cruzado sus esquemas? Los investigadores se preparaban para interrogar a Elena, para entender si la residencia era solo una tapadera para una gran red de corrupción, en la que podrían haber estado involucrados tanto médicos como trabajadores sociales. Víctor N. permanecía bajo vigilancia estrecha. Mientras tanto, el termo vacío con olor a almendras, que se había convertido en el punto de partida, continuaba esperando respuestas definitivas. Los reactivos podrían llevar a la conclusión clave, pero por ahora la investigación tenía que desentrañar cuidadosamente los motivos de cada sospechoso. La investigación avanzaba lentamente desde documentos contables hacia las personalidades que rodearon la tarde de la tragedia. La atención inevitablemente se desplazó hacia Agata Lebedeva, la residente más anciana de la residencia. En la grabación de video, exactamente su silueta parpadeó cerca de la estación de té unos minutos antes de que 3 empleadas se sintieran mal. Nadie consideraba a Ágata seriamente como una amenaza. La mujer de edad avanzada parecía físicamente débil y no podía realizar ni siquiera las acciones más simples sin ayuda del personal. Pero en este punto la investigación encontró una contradicción sorprendente. El 25 de septiembre de 2023, varios meses antes del incidente, el hijo de Ágata, un hombre de 56 años, había presentado una queja oficial en la policía. Había informado sobre la desaparición de aretes de oro pertenecientes a su madre. Este episodio entonces no había tenido desarrollo. Las cosas en la residencia se perdían a menudo, y los aretes podrían haberse caído y perdido en cualquier lugar. Pero ahora este pequeño detalle adquiría importancia. En la historia clínica de Ágata Lebedeva estaba indicado el diagnóstico de demencia con ideas delirantes. La conclusión del médico había sido formalmente confirmada por una comisión médica. Esta circunstancia a primera vista excluía la posibilidad de su participación en una acción consciente, mucho menos en un crimen complejo. Sin embargo, el comportamiento de Ágata en la práctica difería drásticamente de lo que estaba registrado en los expedientes médicos. ¿Por qué el personal le permitía acercarse independientemente a la estación de té? Se aclaró que esta era una tradición de la residencia, introducida personalmente por el director. A la persona más anciana se le encargaba preparar el té vespertino, y Ágata durante el último año siempre había sido la mayor. Esto se consideraba una forma de apoyar su socialización y dar importancia a su estancia en la residencia. En el contexto de estos datos, los familiares de Ágata estaban convencidos de su absoluta inocuidad e indefensión. Enfatizaban a la investigación que la mujer no podía ni siquiera levantar independientemente un paquete de leche o mover una silla sin ayuda externa. Esta afirmación al principio parecía convincente y fue registrada en el caso como un hecho que confirmaba la imposibilidad de su participación en acciones complejas. La versión de la debilidad física de Ágata
fue oficialmente cerrada después de un experimento investigativo realizado el 10 de diciembre. El experimento se realizaba en condiciones lo más cercanas posible a los eventos reales. Le pidieron a Agatha que simplemente repitiera una serie de acciones: tomar un termo, abrirlo, usar una pipeta para dosificar líquido. Los resultados impactaron incluso a investigadores experimentados. En solo 42 segundos, Agatha abrió fácilmente el termo con doble fondo, usó clara y seguramente la pipeta y cerró el termo de vuelta. Toda la motricidad de la mujer, a pesar de su edad venerable, resultó estar al nivel de una persona significativamente más joven. Sin embargo, en el contexto de estos descubrimientos surgió la pregunta sobre su estado cognitivo. ¿Cómo una persona con demencia oficialmente confirmada podía realizar con tal precisión acciones que requerían alta concentración y motricidad precisa? ¿O el diagnóstico era erróneo? ¿O alguien estaba deliberadamente engañando a la investigación? La investigación volvió al archivo de la residencia e interrogó al médico tratante de Agatha. Él confirmó que registraba regularmente manifestaciones de demencia, olvidos, episodios de pérdida de memoria, relatos delirantes. Al mismo tiempo, el personal médico que se comunicaba diariamente con Agatha no podía recordar ni un solo caso en que ella se confundiera en la realización de acciones domésticas simples. Se creaba la impresión de que Agatha Lebedeva vivía simultáneamente en dos mundos: el oficial, médico y el que demostraba a su entorno. La pregunta de si podía organizar independientemente todo, incluyendo la entrega del termo con doble fondo y sustancia peligrosa, permanecía sin resolver. Al mismo tiempo, Agatha manipulaba seguramente objetos, y esto testimoniaba que el acceso a la estación de té y al termo le era confiado no en vano. Pero detrás de todo esto se ocultaba algo mayor. La pregunta sobre el origen del termo y la sustancia que resultó estar dentro era clave, porque Agatha, con toda su habilidad inesperada, físicamente no podía obtener el veneno por sí misma. Alguien debía habérselo transmitido o intencionalmente dejado en un lugar al que ella tenía acceso. Víctor N. nuevamente se encontró en el campo de visión de los investigadores. Era necesario verificar sus contactos con Agatha. Exactamente él tenía acceso a medicamentos y reactivos. Exactamente su firma estaba en los documentos dudosos sobre la compra de bromuro de potasio. La conexión entre Agatha y Víctor ahora se convirtió en la tarea principal de la investigación. Así, el enigma de Agatha Lebedeva abrió una línea de investigación completamente nueva. La mujer a quien habían descartado se convirtió en un eslabón clave en la cadena de eventos que se llevó la vida de la enfermera Anna K. Y por ahora solo quedaba establecer quién exactamente y de qué manera había usado su capacidad y acceso a la estación de té. El 15 de diciembre, los investigadores obtuvieron un avance inesperado en la investigación. En la habitación de Agatha Lebedeva, cuidadosamente escondido en el cajón entre sus pertenencias personales, fue descubierto un frasquito de vidrio de 20 mililitros, pequeño, insignificante, parecido a un frasco de farmacia con medicina. Inmediatamente despertó sospechas. El objeto fue enviado inmediatamente al laboratorio para pericia. Después de varias horas se obtuvieron los resultados de la pericia. El contenido del frasquito era idéntico a las toxinas encontradas en la sangre de la fallecida Anna K., una mezcla de digoxina y bromuro de potasio. Se hizo claro que este era exactamente el veneno que había causado la tragedia en la residencia. Sin embargo, esta vez la sospecha se veía mucho más seria y concreta que antes. Agatha, mujer con demencia confirmada y debilidad física oficialmente declarada, no solo tenía acceso oculto al veneno, sino que también podía conscientemente guardarlo y aplicarlo. Los investigadores inmediatamente se preguntaron cómo este frasquito había llegado a ella. ¿Podía Agatha haber adquirido el veneno por sí misma? El interrogatorio del farmacéutico de la farmacia vecina dio una respuesta inequívoca. Reactivos de este tipo no requerían receta con la condición de tener licencia médica por parte del comprador. La licencia, como se sabe, solo la tenía el personal médico de la residencia, en particular Víctor N.
Paralelamente al análisis del frasco, los investigadores obtuvieron datos de la cámara de vigilancia del cajero automático en la calle Profsoyuzhnaya, Casa 4, ubicado a 1,2 kilómetros de la residencia. En la grabación del 7 de noviembre a las 9:08 se ve claramente cómo Víctor N. y la trabajadora social Elena R. están juntos. Se acercan al cajero automático juntos, conversan, retiran dinero y luego se van juntos. El paseo desde la residencia hasta el cajero automático no tomaba más de 15 minutos a pie. Este encuentro, registrado en cámara, daba la primera confirmación real de la conexión entre dos protagonistas de la investigación, pero aún permanecía incomprensible cómo exactamente se entrelazaba en esta cadena Agatha de 105 años. El mismo día llegó una carta anónima al departamento de investigación. El autor afirmaba que el frasquito había sido plantado intencionalmente a Agatha y que la causa del asesinato habían sido ciertas deudas de Ana. La verificación de las cuentas bancarias de la fallecida Ana K. duró 24 horas y no dio resultados. La joven no tenía deudas, no estaba endeudada con bancos u otras organizaciones crediticias. La versión sobre deudas, expresada por el anónimo, se veía dudosa y podía ser un intento de dirigir la investigación por una pista falsa. Mientras tanto, los investigadores prepararon una confrontación que tuvo lugar el 22 de enero de 2024. En ella, Agatha Lebedeva, completamente calmada y sin ninguna emoción, declaró directamente: «Yo agregaba gotas para castigar a las ladronas». Su voz sonaba suave pero segura. Las cámaras capturaron su rostro en primer plano, tranquilo, incluso indiferente. Esta confesión de Agatha, que antes parecía completamente indefensa y casi desconectada de la realidad, fue un shock para todos los presentes. Nadie podía creer que exactamente ella hubiera podido formular tan claramente el motivo y confirmar su participación en un acto tan complejo. Una confesión directa de este nivel no la esperaba nadie, mucho menos de una persona oficialmente reconocida como sufriendo de demencia. Pero incluso con la evidencia de su confesión permanecían preguntas que no permitían cerrar el caso completamente. La principal y más compleja se refería al papel de Víctor y Elena. Estaban conectados por operaciones financieras, retiraban juntos dinero de los residentes, lo que se confirmaba directamente por la grabación de video. Pero probar directamente su implicación en el envenenamiento aún no era posible. Los investigadores no podían decidir si Agatha actuaba independientemente como una vengadora solitaria o se había convertido solo en un instrumento conveniente en manos de quienes estaban detrás del esquema de transferencias de dinero. Obviamente, Víctor podía proporcionar el veneno, aprovechando su posición de servicio. Elena podía tener un motivo, ya que el dinero de los ancianos llegaba regularmente, pero ninguna prueba directa de su conexión con el veneno había emergido aún, dejando su estatus de sospechosos formalmente abierto. La misma Agatha, a pesar de su confesión, se veía demasiado débil y vulnerable para organizar independientemente todo el plan complejo. Los expertos eran unánimes. Debían haberla ayudado o indicado cómo usar el veneno. Así, la investigación se encontraba en el umbral de resolver el crimen, pero las figuras clave aún permanecían en las sombras. Ahora los investigadores debían reconstruir paso a paso todo el esquema. La conexión entre Víctor, Elena y Agatha ya era evidente, aunque no completamente revelada. Había que entender quién exactamente había sido el autor del plan y quién el ejecutor, y por qué el objetivo había sido exactamente Ana K. Así la investigación entró en su etapa más tensa. De partículas de hechos y confesiones era necesario armar el cuadro completo de lo que había ocurrido en la residencia Comodidad 3, esa tarde de diciembre de 2023. Primero fue completamente revelado el esquema de manipulaciones financieras. La trabajadora social Elena R. recibía transferencias mensuales de dinero de 4 residentes ancianos de la residencia. La suma total de las transferencias por el periodo verificado ascendió a 246.352 rublos.
El dinero llegaba regularmente e inmediatamente se retiraba en efectivo, lo que se confirmaba por extractos bancarios y grabaciones de las cámaras de los cajeros automáticos. El tribunal estableció que las transferencias se hacían bajo pretexto de cuidado adicional y comodidad elevada, siendo de hecho remuneración ilegal de la trabajadora social. El auxiliar de enfermería Víctor N., que tenía acceso al almacén de medicamentos y reactivos, confirmó en los interrogatorios que recibía de Elena 10% de la suma de transferencias por falsificar documentos de compras de almacén. Exactamente, Víctor había pedido los reactivos, incluyendo digoxina y bromuro de potasio, lo que se confirmaba por facturas y testimonio del farmacéutico. La pericia grafológica confirmó la falsificación de documentos exactamente por Víctor. Agata Lebedeva, de 105 años, se convirtió en la tercera participante de este triángulo extraño. Según su propia confesión y testimonios de testigos, la mujer estaba convencida de que los empleados de la residencia robaban sus pertenencias personales, en particular los aretes de oro desaparecidos en otoño de 2023. Esta ilusión, respaldada por el diagnóstico confirmado de demencia con ideas delirantes, se convirtió para Agata en motivo. Declaró que intencionalmente agregaba veneno al té para castigar a las ladronas. Al tribunal se presentaron los resultados de la pericia técnica del termo. Se supo que el doble fondo de este termo había sido fabricado en un taller privado perteneciente a un pariente de Víctor N., testificó el cerrajero que había ejecutado personalmente el pedido de Víctor. Los registros bancarios mostraron conexión directa entre las fechas de entrega de reactivos y las transferencias de dinero a la tarjeta de Elena. Todas las acciones de la cadena financiera coincidían con el cronograma de recepción de reactivos por Víctor. Esto confirmaba la existencia de un esquema organizado e interacción entre los acusados. La carta anónima sobre las supuestas deudas de Ana fue cerrada como pista falsa. La pericia de la impresora estableció que la carta había sido impresa en la oficina de Elena. La comparación de códigos de calibración confirmó inequívocamente su autoría, lo que excluía cualquier sospecha hacia la fallecida enfermera Ana K. Otra evidencia clave resultaron ser las historias clínicas de los residentes. Víctor N. corregía de su propia mano los registros, eliminando quejas de los ancianos sobre malestares cardíacos. Estas acciones ocultaban el hecho del uso repetido de sustancias venenosas y dificultaban el diagnóstico oportuno de envenenamiento. Durante la sesión judicial, Agata Lebedeva mantuvo calma completa. En su última palabra declaró claramente: lo haría de nuevo. El juez emitió una resolución sobre su inimputabilidad, basándose en la conclusión psiquiátrica. Víctor intentó cambiar sus declaraciones, afirmando que su confesión inicial había sido forzada. Sin embargo, las grabaciones de video del cajero automático, la pericia grafológica y las facturas destruyeron completamente su línea de defensa. El juez anunció los veredictos finales. Agata Lebedeva fue dirigida a tratamiento forzoso indefinido en una institución médica especializada, según el punto 5 del artículo 97 del Código Penal de la Federación Rusa. Víctor N. fue sentenciado a 6 años de privación de libertad en colonia de régimen general, teniendo en cuenta la gravedad del crimen cometido y la presencia de motivo codicioso. Elena R. recibió 5 años de castigo condicional con la obligación de compensar completamente el daño financiero causado a la residencia y sus residentes. Al anunciar el veredicto, el investigador enfatizó una laguna seria en el caso, debido a la destrucción reglamentaria de biomateriales médicos de octubre de 2023. La fecha exacta de la primera aplicación del veneno permaneció desconocida. Este hecho no permitió establecer la escala real del daño a la salud de los residentes de la residencia. También bajo la clasificación diagnóstico psiquiátrico, permaneció el informe completo sobre el estado de Agata. El documento había sido solicitado por la investigación, pero en el tribunal nunca fue completamente desclasificado. Así, el caso fue cerrado con todos los hechos, roles y evidencias legalmente establecidos. Cada participante del esquema criminal recibió el castigo correspondiente, pero las verdaderas causas y fechas exactas del inicio de las acciones criminales permanecieron solo parcialmente establecidas. La investigación se completó formalmente
y los detalles del motivo personal de Agatha siguen guardados en carpetas cerradas bajo el sello del secreto médico. En circunstancias misteriosas, en la noche tardía, desapareció sin dejar rastro la joven Rowan de una familia estadounidense. Las autoridades policiales iniciaron inmediatamente la búsqueda, que pronto les condujo a una serie de descubrimientos sorprendentes e impredecibles. Después de resolver el enigma de la desaparición, los investigadores se enfrentaron a un nuevo conjunto de preguntas inquietantes que profundizaron aún más el misterio. Rowan, nacida en San Diego, California, se mudó a Missouri, a la acogedora pequeña ciudad de Stella, poco después del divorcio de sus padres con su madre. En su nuevo hogar, la madre conoció a David, lo que llevó a un nuevo matrimonio y a la ampliación de la familia con hermanos del primer matrimonio y una hija nacida en común. Así, Rowan obtuvo 4 hermanos con quienes mantenía una relación cordial y amistosa. Rowan pasó la mayor parte de su juventud al aire libre, explorando los alrededores de la ciudad en su bicicleta, disfrutando de la natación y dedicándose al dibujo. También participaba activamente en la escuela dominical de la iglesia local, donde ayudaba a otros y siempre era la primera en llegar. En noviembre de 2007, Rowan ya mostraba un alto grado de independencia, condicionado por los horarios de trabajo de su madre, que trabajaba de noche en una tienda local, y la ocupación de su padrastro, que trabajaba en la granja durante el día. El 12 de junio de 2022, en Saint-Jérôme, una pequeña ciudad en Quebec, la policía recibió una llamada inusual. Los vecinos se quejaron del olor que provenía de la casa de Gilles Morin. Las autoridades descubrieron allí algo inexplicable. Gilles Morin, formalmente fallecido durante 12 años, fue encontrado en su propia casa, sentado en el sofá en una sala de estar perfectamente limpia. 12 de junio de 2022, domingo. Los vehículos de patrulla se acercaron silenciosamente a una casa ordinaria de 2 pisos en las afueras de Saint-Jérôme. La calle estaba casi desierta. El día de verano, caluroso incluso para los estándares canadienses, agravaba el olor desagradable del que informaron los vecinos. La casa pertenecía a Gilles Morin y su esposa Lucy, una pareja familiar tranquila, de la que aquí casi no sabían nada. Nadie respondió al llamado a la puerta. Los policías ya habían obtenido permiso oficial para forzar la entrada. Después de varios intentos infructuosos de contactar con los residentes de la casa por teléfono y a través de los vecinos, se tomó la decisión de entrar. La casa se veía absolutamente cuidada desde afuera. Los arbustos estaban pulcramente podados, el césped recién cortado. Sin embargo, las ventanas estaban herméticamente cerradas con papel de aluminio. Este detalle inmediatamente llamó la atención de la policía. ¿Por qué los propietarios se protegían tan cuidadosamente del mundo exterior? Los oficiales entraron por la puerta trasera, que resultó no estar cerrada con llave. Dentro les esperaba un extraño contraste: frescura y limpieza. En la cocina sobre la mesa había productos frescos. Un recibo del supermercado local estaba fechado 2 días antes, el 10 de junio de 2022. En el armario se descubrió una enorme cantidad de ambientadores, casi 100 unidades. Cuando llegaron a la sala de estar, toda la absurdidad de la situación se hizo evidente. En el sofá, en una postura rígida, estaba sentada una persona. Eran los restos de un hombre, secos y preservados. Parecía casi una estatua, tan deshidratado y conservado estaba. Un especialista criminalista posteriormente confirmaría la identidad del encontrado. Era Gilles Morin, el propietario de la casa. La situación parecía absurda. Según la conclusión del médico forense que llegó, Gilles había partido aproximadamente 12 años atrás. Es decir, el hombre había estado allí, en su propia casa, desde 2010. Los vecinos veían a Lucy regularmente, pero nadie podía recordar que Gilles Morin hubiera salido de la casa siquiera una vez en los últimos años. La primera sospecha naturalmente recayó sobre Lucy Morin, la esposa, la única que constantemente vivía en la casa. A Lucy la encontraron en la casa inmediatamente después de la policía.
Se veía confundida y desorientada. La mujer afirmaba que no sabía qué hacer con Gilles cuando partió muchos años atrás. Su versión parecía absurda, pero por ahora la policía se abstuvo de hacer acusaciones, registrando cuidadosamente cada una de sus palabras. En ese mismo momento apareció en la calle un vecino, Etienne Lavoie. Etienne estaba ligeramente agitado, pero parecía naturalmente curioso. Se acercó a uno de los oficiales y, antes de que alguien preguntara, él mismo declaró que había visto a Gilles Morin solo 3 años atrás, en 2019. Supuestamente estaba sentado en el patio, vivo y sano. El testimonio de Etienne contradecía la conclusión del experto, pero el vecino hablaba con confianza, sin dudar de sus palabras. El médico forense directamente en el lugar informó a la policía un detalle importante. La conservación no pudo haber ocurrido ni ayer ni hace 3 años. Para tal estado se requiere no menos de una década de clima seco y estable en el ambiente. Esto oficialmente excluyó la posibilidad de que Etienne Lavoie hubiera visto específicamente a Gilles en 2019. En este momento los investigadores solicitaron las cámaras de vigilancia exterior, instaladas por varios vecinos. Las grabaciones confirmaron otro detalle extraño. Durante los últimos 12 años, nadie excepto la propia Lucy había entrado o salido de la casa. La rápida refutación de las palabras de Etienne se convirtió en la primera pista falsa cerrada de la investigación. La casa fue sellada, pero ya después de varias horas, las autoridades comenzaron el estudio sistemático de la vida de la familia Morin. Todo alrededor parecía sospechoso. Desde las visitas diarias de Lucy a la tienda, hasta las extrañas operaciones financieras en la cuenta registrada a nombre de Gilles. Para la noche del 12 de junio de 2022, la policía confirmó oficialmente varios hechos importantes. 1. El hombre encontrado es Gilles Morin, confirmado oficialmente. 2. Lucy Morin era la única que constantemente residía en la casa durante los últimos 12 años. 3. El testimonio del vecino Etienne Lavoie resultó ser falso, confirmado por la pericia. 4. Las cámaras de vigilancia registraron solo a Lucy como visitante y residente de la casa desde 2010. Todos estos datos intensificaron las sospechas de la policía hacia Lucy. Sin embargo, quedaba la pregunta principal, aún no aclarada. ¿Por qué necesitaba ocultar el fallecimiento de su esposo durante tanto tiempo? Al final del día, la casa permanecía sellada. Las acciones investigativas continuaron en varias direcciones, incluyendo investigaciones financieras y examen psiquiátrico de Lucy. Pero las respuestas principales se ocultaban más profundamente. A los investigadores les quedaba mucho por revelar antes de entender cómo y por qué esto pudo haber ocurrido en la tranquila ciudad canadiense. 13 de junio de 2022. En la mesa del investigador están cuidadosamente dispuestos los estados de cuenta bancarios de los últimos 12 años. La atención se concentra en los detalles que pueden arrojar luz sobre el motivo de Lucy Morin. Los policías estudian minuciosamente las cuentas de la familia. A primera vista es una cuenta bancaria ordinaria de una pareja mayor. Cada mes, pagos de servicios públicos estándar, pequeñas compras en la tienda de comestibles, ninguna transferencia grande. Y solo 2 tipos de pagos causan dudas y requieren explicaciones. De manera estable, desde enero de 2010, de esta cuenta se debita una pequeña suma por la suscripción de una conocida revista quebequense, La Presse. La suscripción está registrada a nombre de Gilles Morin. Aún más extrañas parecen las donaciones mensuales regulares al ejército canadiense de veteranos, también registradas a nombre de Gilles. Cuando Lucy Morin fue invitada a la estación para una conversación, se veía algo asustada, pero respondía tranquilamente a las preguntas. La mujer estaba completamente informada sobre los pagos, pero los explicó brevemente y con confianza. Es simplemente pago automático, ni siquiera lo notaba. Todo lo arregló Gilles. El policía hace una pausa, mira atentamente a la mujer y aclara. ¿12 años no lo notó? Lucy no cambió su expresión. Nuevamente confirma tranquilamente. Sí, 12 años. No miraba los estados de cuenta bancarios.
Llegaban por correo. No lo sabría. Confiaba en mi esposo. Los investigadores dudan de tal respuesta. Esto parece ilógico, pero para una acusación se requiere más que solo dudas sobre su sinceridad. La verificación de los estados de cuenta mostró que realmente llegaban en forma impresa cada mes. Los policías los encuentran en casa, cuidadosamente doblados, sellados e intactos. A primera vista, la versión de Lucy parece dudosa, pero formalmente es difícil refutarla. Entonces aparece una nueva hipótesis de la investigación. Tal vez Lucy simplemente escenificó que Giles continuaba viviendo para recibir su pensión. Esto es lógico y práctico. Muchos casos de tales estafas son bien conocidos por la policía. Pero esta versión se desmorona solo unas horas después de la primera suposición. Ese mismo día, un empleado de la administración financiera reporta información importante. La pensión de Giles Morin efectivamente llegaba mensualmente, pero no se transfería a una cuenta separada de Lucy, sino a la cuenta bancaria común de la pareja. Durante 12 años, Lucy nunca retiró ni un centavo de esos fondos. Todo lo que llegaba a la cuenta se mantenía prácticamente intacto. Esta información pone en duda la versión del beneficio financiero como motivo. La mujer no gastaba el dinero de su esposo, aunque tenía plena posibilidad de disponer de él libremente. Lucy vivía modestamente, prácticamente con sus propios ahorros e ingresos pequeños de trabajo de medio tiempo, sin tocar los fondos de Giles. La policía está nuevamente en un callejón sin salida. El dinero, que parecía poder ser un motivo obvio para comportamiento tan extraño, no era el objetivo de Lucy. La investigación se ve obligada a reconsiderar la situación una vez más. Si el motivo financiero está excluido, ¿por qué Lucy mantenía tan cuidadosamente la apariencia de que Giles estaba vivo? ¿Qué le daba esto psicológicamente, si no materialmente? Los policías registran hechos confirmados al final del día. La pensión no se gastaba. No había beneficio financiero. Los pagos automáticos estuvieron activos 12 años sin participación de Lucy. Lucy afirma que no revisaba las cuentas y no sabía de los débitos. Ahora la investigación debe entender motivos más sutiles. Esto ya no es simplemente un caso de fraude. Esto parece algo más personal y complejo. El día termina con una solicitud adicional al banco para revisar detalladamente la historia del origen de estos pagos automáticos. Los oficiales de policía pretenden asegurarse de si estos pagos fueron realmente establecidos durante la vida de Giles o fueron configurados después. La respuesta a esta solicitud llegará más tarde, pero los investigadores ya comenzaron a sospechar que las respuestas simples están ausentes en esta historia. Lucy es liberada para ir a casa, después de advertirle sobre la necesidad de permanecer disponible. La mujer se va calmadamente, pareciendo como separada de todo lo que está ocurriendo. Mientras tanto, los investigadores comienzan a estudiar su perfil psicológico. Posiblemente las respuestas no están en el dinero, sino en su personalidad. Los policías comienzan a darse cuenta de que esta es una historia no sobre codicia, sino, probablemente, sobre miedo y soledad, que aún no se han manifestado claramente, pero ya comenzaron a hacerse notar en pequeños detalles aparentemente insignificantes de su vida. Mientras la investigación avanza más, la pregunta principal continúa preocupando a los policías y a todo Saint-Jérôme. ¿Qué exactamente hizo que Lucy ocultara la realidad durante tantos años? Nadie aún puede dar una respuesta definitiva, pero el entendimiento de que el dinero no tiene nada que ver aquí ya está cambiando la dirección de la investigación. Ahora la atención de la investigación se dirige hacia la propia Lucy, hacia su mundo interior y motivos que aún permanecen profundamente ocultos de ojos ajenos. El pasado de la familia Morin oculta un detalle que puede aclarar mucho de lo que está ocurriendo. En marzo de 2010, entre los esposos ocurrió una discusión ruidosa, tan ruidosa que los vecinos preocupados llamaron a la policía. El sargento de policía que llegó entonces al llamado registró la situación como una riña familiar sin conflicto físico. Esta no fue simplemente una disputa doméstica. Los esposos se gritaban el uno al otro sobre la venta del restaurante familiar, un establecimiento que había sido su único negocio común y fuente de ingresos durante muchos años.
En el reporte policial que los investigadores estudiaron cuidadosamente 12 años después, constaba que Giles insistía en la venta del restaurante debido a deudas acumuladas hacia 2010. Lucy se oponía categóricamente. Ella consideraba el restaurante parte de su vida, un negocio por el cual valía la pena soportar cualquier dificultad financiera. Cuando el policía preguntó a Lucy si debía esperarse más conflictos, ella aseguró: «Lo arreglamos. Todo está bien». Los esposos parecían haberse calmado, y después de una breve conversación el oficial dejó la casa. Pero en el reporte anotó que, en su opinión, la tensión entre ellos permaneció alta. Después de esa llamada, los vecinos dejaron de escuchar discusiones. Más precisamente, dejaron de escuchar cualquier cosa en absoluto. La casa de los Morin como que se silenció, y los vecinos atribuyeron esto a una tregua, común después de una disputa seria. Sin embargo, a la luz de lo que se descubrió 12 años después, este silencio adquirió un matiz siniestro. Es lógico que los investigadores rápidamente llegaran a la suposición. Posiblemente, exactamente después de esa discusión, Lucy se decidió por algo más grande que simplemente un conflicto verbal. Apareció la versión de que Lucy podría haber causado conscientemente daño a su esposo y luego ocultar lo sucedido, escenificando la vida cotidiana. Para confirmar o desmentir esta hipótesis, la investigación envió los restos de Giles a examen. El equipo médico forense investigó cuidadosamente los restos conservados, sin pasar por alto ni un solo detalle. La investigación esperaba atentamente la conclusión del forense. Si Giles había sido dañado, en los restos debían haber quedado rastros que indicaran el carácter violento de su partida. Pero los resultados, obtenidos después de varios días, sorprendieron a todos y tacharon la hipótesis del daño intencional. El forense estableció oficialmente que Giles Morin partió de manera natural, ataque cardíaco. No había rastros de lucha o cualquier intervención externa. Los restos resultaron estar perfectamente preservados, y esto excluía cualquier duda en los resultados del examen. Exactamente esta conclusión excluyó completamente a Lucy de la lista de sospechosos en dañar a su esposo. El hecho de la causa natural del fallecimiento no admitía duda. Por un lado, esto quitó el peso de las sospechas más serias de Lucy, pero por otro lado, ella aún permanecía culpable de un delito grave e inexplicable: ocultar el fallecimiento. La investigación aún no tenía respuesta a la pregunta principal. Si Giles partió naturalmente, ¿por qué Lucy ocultó esto durante 12 años? ¿Por qué una mujer que vivía una vida tranquila y discreta prefirió arriesgarse a persecución legal en lugar de reportar esto oportunamente? Estos detalles planteaban a los policías un enigma psicológico complejo. Toda la ciudad conocía a Lucy Morin como una persona tranquila y reservada, pero nadie podía suponer que su reserva pudiera llevar a una decisión tan extraña. Su calma en los interrogatorios, la absoluta ausencia de pánico o intentos de justificarse ante la policía hacían el caso aún más misterioso. Con cada nueva etapa de la investigación se volvía evidente una cosa: esto no había sido casualidad o un acto impulsivo. Lucy había creado cuidadosamente un sistema de cotidianidad en el cual nadie podía notar la ausencia de su esposo. Incluso detalles menores, como suscripciones y donaciones, se pagaban automáticamente, manteniendo la ilusión de la vida de Giles. El forense no dejó dudas sobre la naturalidad del fallecimiento de Giles Morin. La versión de daño intencional quedó completamente descartada. Pero la investigación aún no había cerrado completamente la cuestión de su culpabilidad. Ella era culpable de ocultar la verdad, de crear una imagen falsa para todo el mundo que la rodeaba. Ahora los investigadores tenían que desentrañar el motivo de este acto. Al final del estudio de estos materiales, los policías fijaron para sí mismos las conclusiones definitivas. La causa del fallecimiento de Giles fue un ataque cardíaco, oficialmente confirmado por la pericia. Lucy no cometió delito alguno contra la vida de su esposo. La versión de daño violento fue completamente excluida. Quedaba abierta la cuestión sobre las razones del ocultamiento. La motivación de Lucy, no relacionada con daño intencional o beneficio financiero.
Ahora a la policía le quedaba concentrarse en el estado psicológico de Lucy. Una mujer que durante 12 años guardó tal secreto, sin duda, podía tener profundas razones internas para tal comportamiento. Los investigadores entendían que las respuestas no estaban en las pistas ni en los extractos bancarios, sino más profundo, en la propia Lucy, en su drama personal oculto, del cual nadie en la ciudad siquiera sospechaba. Una semana después de que el forense estableciera la causa natural del fallecimiento de Gilles Morin, los investigadores regresaron nuevamente a la casa en las afueras de San Jerónimo. Todo este tiempo la casa permaneció sellada, mientras la investigación continuaba el estudio profundizado de los detalles de la vida de los esposos. La atención del grupo operativo atrajo un detalle, pasado por alto anteriormente. En una segunda inspección de la sala de estar, un oficial notó casualmente un pequeño agujero en la chimenea de la vieja estufa. El espacio era estrecho y de difícil acceso, pero claramente había algo dentro. Después de breves manipulaciones del agujero lograron sacar un objeto fuertemente empolvado. Resultó ser un viejo teléfono inteligente, BlackBerry Bold, un modelo popular en 2010. El dispositivo parecía largamente olvidado, la batería hacía tiempo que se había descargado y la carcasa se había cubierto con una densa capa de polvo y hollín. Este teléfono podía contener información importante y por eso fue enviado inmediatamente a los especialistas técnicos. En el laboratorio, los criminalistas lograron recuperar los datos del dispositivo. En la memoria del teléfono se conservó información sobre varias llamadas entrantes y salientes y mensajes. Lo más notable resultó ser el último mensaje saliente, enviado la noche del 12 de marzo de 2010. El texto era corto y lacónico. No te preocupes. El destinatario del mensaje quedó indeterminado. El número del abonado fue completamente eliminado de la memoria del teléfono. Los investigadores dirigieron una consulta al operador móvil para confirmar los datos sobre el número de Gilles. La respuesta llegó rápidamente. El número efectivamente pertenecía a Gilles Morin. La tarjeta SIM permaneció activa hasta mediados de 2011. Después de eso, el operador desconectó el número debido a la falta de actividad y pago. Con esta información, la investigación desarrolló una nueva hipótesis. Tal vez Gilles planeaba irse, abandonar a Lucy y comenzar una nueva vida en otro lugar. Posiblemente, él mismo envió este mensaje para tranquilizar a quien lo esperaba y escondió el teléfono en la chimenea para ocultar las huellas de su intención. Si esta versión era correcta, Lucy podría haber estado simplemente encubriendo la desaparición de su marido, sin sospechar que él en realidad había partido de manera natural, sin realizar su plan. Esta teoría puso nuevamente a Lucy en una posición difícil. No responsable de daño, pero una persona que ocultaba la desaparición del esposo, temiendo el juicio de los vecinos o la persecución. Sin embargo, los especialistas en tecnologías digitales y criminalística prepararon para la investigación un giro inesperado. Informaron que el mensaje, según los registros técnicos del teléfono, fue enviado después del tiempo del fallecimiento de Gilles Morin establecido por el forense. Esto significaba una cosa. Alguien más envió el SMS después de que Gilles ya no estuviera. Alguien más usó el teléfono que le pertenecía a él. Y esta persona desconocida se encontraba en la casa de los Morin en el periodo entre 2010 y 2011. Esto cambió drásticamente el panorama de la investigación. Lucy, por lógica, podría haber enviado este mensaje. Ella era la única que regularmente se encontraba en la casa, pero la investigación aún no tenía pruebas que confirmaran su participación específicamente en el envío. Los investigadores entendían que el acceso físico a la casa lo tenía un círculo extremadamente limitado de personas. De hecho, solo podía ser la propia Lucy o alguien que viniera a la casa sin ser notado por los vecinos. Las cámaras de vigilancia aparecieron solo más tarde, por lo que no existían datos capaces de confirmar la identidad del remitente. Así, Lucy nuevamente se encontró bajo la atención minuciosa de la investigación. Ella no era consciente de este hecho, permaneciendo externamente tranquila e indiferente a la investigación. Los oficiales continuaron observando sus hábitos cotidianos, notando la ausencia de cualquier contacto sospechoso o nerviosismo en el comportamiento. La investigación estableció que,
El teléfono de Giles fue usado después de su fallecimiento, pero por quién exactamente es desconocido. La persona que recibió el último mensaje tampoco fue identificada. El teléfono fue cuidadosamente escondido, lo que claramente indica un intento de ocultar detalles importantes. Este hallazgo le dio claridad a la investigación sobre una cuestión. La versión sobre la desaparición voluntaria de Giles quedó descartada, ya que era obvio que el hombre partió antes del mensaje enviado. Pero quedaba poco claro quién exactamente usó el teléfono después del fallecimiento de Giles. Esta era una nueva vuelta de la investigación que podía dar respuestas a la pregunta sobre el extraño comportamiento de Lucy Morin. ¿Por qué no le contó a la policía sobre el teléfono? ¿Por qué no confesó esto antes? Esto obligaba a la policía a profundizar más en la personalidad de Lucy, tratando de entender de qué era capaz una mujer que guardó tal secreto durante tanto tiempo. La investigación no podía completarse hasta que esta persona, que envió el mensaje misterioso, fuera identificada. Y esto significaba que los investigadores nuevamente se concentraron en Lucy Morin, entendiendo que ahora no se trataba simplemente de un extraño intento de ocultar el hecho del fallecimiento natural, sino de circunstancias más profundas y potencialmente inquietantes. En julio de 2022, la investigación de la situación de la familia Morin pasó a una nueva fase. Los investigadores se concentraron en la personalidad de Lucy, tratando de entender más profundamente los motivos de su comportamiento inexplicable. Paralelamente fue solicitada toda la información médica disponible y documentación concerniente a su salud mental. Uno de los documentos más importantes obtenidos por la investigación resultó ser el informe del psicoterapeuta que llevaba la terapia de Lucy en 2011, un año después de la partida de Giles Morin. El documento contenía numerosos detalles extraños que podían arrojar luz sobre sus acciones inusuales. En el informe del psicólogo, el estado de Lucy Morin se clasificaba como pérdida no reconocida. Esto significa que nunca pudo aceptar la realidad de la pérdida de una persona cercana, continuando comportándose como si esa persona aún estuviera viva. Sin embargo, esto no era simplemente una negación del duelo, habitual en aquellos que viven duramente una pérdida. Los registros del psicoterapeuta revelaban un cuadro mucho más preocupante. Según sus palabras, la paciente claramente demostraba signos de doble vida. Mantenía conversaciones cotidianas con la pareja ausente, imitando diálogos tan naturalmente que parecía comunicación real. El investigador releyó varias veces este párrafo, tratando de imaginarse la escena. Lucy, sola en casa, hablando con el vacío, manteniendo largas conversaciones con una persona que no estaba allí. Esto confirmaba que su ocultamiento de la partida del marido no era simplemente un intento de esconder el hecho del fallecimiento de los demás. Literalmente vivía en un mundo donde su esposo aún estaba presente. Cuando el investigador preguntó directamente a Lucy por qué no había informado sobre el fallecimiento del cónyuge, al menos al terapeuta, Lucy solo lo miró y permaneció en silencio. Este silencio duró tanto que el investigador comprendió. Lucy no tendría ninguna respuesta coherente. Ahora la policía debía considerar una nueva versión de los eventos. Si Lucy realmente sufría trastornos mentales graves, su reconocimiento como inimputable podía cambiar completamente el estatus del caso y liberarla de responsabilidad penal. Esta versión parecía conveniente para la defensa, pero la fiscalía inmediatamente se pronunció con una declaración dura, refutando la probabilidad de enfermedad mental. El representante de la fiscalía insistía en que las acciones de Lucy fueron cuidadosamente pensadas y tenían un trasfondo lucrativo. Como prueba se presentaron los mismos pagos automáticos y donaciones, supuestamente confirmando la conciencia de Lucy del hecho de la partida del marido y los intentos de ocultarlo conscientemente. Estas dos versiones opuestas chocaron bruscamente. Por un lado, un trauma psíquico grave que forzó a Lucy a vivir en una realidad inventada. Por otro, cálculo frío y fraude intencional. Lucy se encontró en el centro de un conflicto moral y jurídico complejo. Sus verdaderas intenciones seguían ocultas. Los policías continuaron el estudio atento de todos los detalles de la psicoterapia. El terapeuta notaba que durante varios meses Lucy no demostró ningún signo de mejora.
al contrario, se volvía cada vez más retraída y se negaba a discutir la posibilidad misma de la partida de su cónyuge. Todos los intentos del terapeuta de llevarla a una conversación franca fracasaron. Los registros del psicoterapeuta también contenían una observación importante sobre que Lucy visitaba regularmente las sesiones, acompañada de un cuaderno donde supuestamente anotaba respuestas y réplicas del marido. No solo mantenía conversaciones verbales, sino que también las fijaba en papel, manteniendo la ilusión de comunicación completa con una persona que ya no existía físicamente. Los investigadores estudiaron todos los registros disponibles y confirmaron: Lucy conscientemente mantenía la ilusión de la presencia del cónyuge en la terapia. Esto no era simplemente un caso de trastorno mental. Era una estrategia pensada que la mujer seguía con precisión aterradora. Basándose en esta información, la investigación verificó una vez más la versión sobre la codicia. Si Lucy era consciente de la situación, ¿por qué durante tanto tiempo y consistentemente interpretó el papel de una mujer viviendo en otra realidad? ¿Por qué no trató de usar el dinero disponible para sí misma? Sin embargo, la Fiscalía continuó aferrándose duramente al hecho del pago de suscripciones y donaciones, argumentando que la configuración misma de tales pagos automáticos hablaba de su conciencia clara y ocultamiento intencional de la realidad. La investigación en esta etapa tenía varios hechos confirmados. Lucy conscientemente imitaba la presencia del cónyuge en la terapia. Mantenía conversaciones ficticias y registros, convenciendo a los demás de que Giles estaba vivo. La experticia psiquiátrica mostró un profundo rechazo del hecho de la pérdida. Se descartó la versión de enfermedad mental completa. Sin embargo, no se excluyó completamente que Lucy realmente creyera en su realidad inventada. Ahora la investigación se concentraba en una cosa: entender dónde exactamente pasaba la frontera entre su enfermedad y sus acciones conscientes. La Fiscalía insistía en fraude intencional. La defensa, por el contrario, llevaba hacia que Lucy era rehén de su mundo interior y no podía controlar sus propias acciones. Los investigadores se vieron forzados a equilibrar entre estas versiones, tratando de entender qué tan lejos podía llegar una mujer que había perdido conexión con la realidad. Lucy continuaba callada, sin dar explicaciones claras, y la investigación se encontraba en un callejón sin salida que se volvía más complejo con cada nuevo descubrimiento. El 5 de julio de 2022, el caso de Giles y Lucy Morin adquirió un nuevo giro. Esta vez lo clave no fue un interrogatorio o registro, sino una demanda en el tribunal. La presentaron los hijos de Giles Morin de su primer matrimonio. Su abogado oficialmente notificó a las autoridades que tenían la intención de reclamar la herencia del padre. La demanda causó sorpresa en la investigación. Los hijos, según su propia confesión, no se comunicaban con Giles desde 2008. Este hecho parecía simple y verificado. Sin embargo, el abogado de los hijos insistía en lo suyo y presentó al tribunal documentos que sorprendieron a todos. Estos documentos resultaron ser correspondencia electrónica, supuestamente enviada por Giles en el periodo de 2012 a 2020. Las cartas contenían felicitaciones de cumpleaños y otros eventos importantes, lo que directamente evidenciaba que Giles, al menos formalmente, mantenía contacto con los hijos después de 2010. Los investigadores tomaron la correspondencia para verificación y rápidamente descubrieron su fuente. La dirección IP desde la cual se enviaban estas cartas pertenecía a la casa de los Morin. Además, las cartas fueron enviadas desde la red Wi-Fi doméstica, registrada directamente a nombre de Giles Morin. Esta circunstancia parecía absurda y contradictoria a la vez. Si Giles no existía desde 2010, ¿quién exactamente enviaba estas cartas? Los hijos de Giles inmediatamente dirigieron la atención al vecino de los Morin, Etienne Lavoie. En su opinión, precisamente él podía tener acceso al Wi-Fi de la casa por amistad y enviar tales mensajes para algún beneficio propio o simplemente en broma. En ese momento la investigación volvió a Etienne, quien ya había sido verificado anteriormente. Etienne fue interrogado nuevamente, sin embargo negó confiadamente haber alguna vez conectado a la red de los vecinos. Además, insistía en que no era suficientemente cercano a Giles y Lucy como para tener tal acceso.
Para resolver definitivamente, la policía recurrió a la verificación técnica de los logs del router doméstico de los Morin. Los logs del Wi-Fi confirmaron que Etienne realmente nunca se había conectado a la red de la casa de los Morin ni una sola vez durante todos los años de existencia del dispositivo. Consecuentemente, la versión con participación de Etienne temporalmente se desechaba. Sin embargo, los registros revelaron otra sorpresa inesperada. Todos los correos electrónicos se enviaron exclusivamente desde dispositivos de Lucy Morin. Esta fue la primera pista técnica clara que conectaba directamente a Lucy con la falsificación consciente de contactos a nombre de Jill. Ahora los investigadores se enfrentaron a una situación extremadamente ambigua. Lucy, quien vivía de manera recluida y discreta, obviamente había creado todo un mundo en el que su esposo continuaba existiendo no solo para ella, sino también para personas externas, incluyendo a sus hijos. La fiscalía estaba convencida de que esta circunstancia indicaba claramente un engaño intencional con el propósito de retener la herencia y mantener el control sobre los activos de Gilles. Este argumento podría excluir completamente la versión sobre la enfermedad mental de Lucy y testimoniaba su comprensión completa de lo que estaba sucediendo y sus acciones intencionales. El abogado de los hijos de Gilles exigía el reconocimiento completo de su derecho a la herencia. Acusaron a Lucy de fraude consciente y manipulaciones. Desde el punto de vista de los abogados, este era un intento de Lucy de ocultar la verdadera situación y conservar para sí la propiedad que, por ley, después del fallecimiento del padre, debería haber sido administrada por los herederos de primera línea. Estos nuevos hechos fueron cuidadosamente estudiados por los investigadores y la fiscalía. Por un lado, Lucy nunca gastó la pensión de su esposo y, en general, no trató de usar sus recursos financieros para enriquecimiento personal. Por otro lado, su intento de simular la vida de Gilles durante tantos años ya no parecía un comportamiento extraño e inofensivo, sino una estrategia bien pensada. La investigación en este momento fijó varias conclusiones importantes. La correspondencia electrónica con los hijos de Gilles fue completamente falsificada. Etienne Lavoie no tuvo relación con las cartas y no se conectó a la red de la casa de los Morin. Todos los mensajes electrónicos fueron enviados desde dispositivos de Lucy Morin. Así, el foco de la investigación ahora se trasladó definitivamente a los motivos de Lucy. La claridad en la cuestión del beneficio financiero seguía siendo controvertida. Lucy no gastaba dinero, pero posiblemente mantenía control sobre la herencia por otras consideraciones que aún permanecían poco claras. La fiscalía se preparaba para demostrar que Lucy actuó consciente e intencionalmente. Por otro lado, la defensa continuaba insistiendo en su estado mental, enfatizando lo extraño de su comportamiento y la ausencia de beneficio real de sus acciones. Toda esta situación parecía extremadamente complicada y planteaba ante el tribunal la pregunta más compleja sobre la naturaleza del motivo de Lucy Morin. Lucy continuaba guardando silencio, negándose a comentar sus acciones. Cada nuevo día en la casa era similar al anterior, tranquilo y silencioso, como si no fuera consciente de la seriedad de lo que estaba sucediendo. La investigación se encontraba en otra encrucijada. ¿Era Lucy una estafadora astuta que sistemáticamente mantenía la ilusión de la vida de su esposo? ¿O una mujer profundamente traumatizada, atrapada en su mundo imaginario tan profundamente que ya no podía distinguirlo de la realidad? Este dilema se convirtió en el tema central, y precisamente en esta etapa la investigación llegó a un nuevo callejón sin salida, del cual tendría que encontrar una salida para revelar completamente los motivos de Lucy Morin. El 18 de julio de 2022, la investigación recibe el informe final de los forenses. El documento contiene una aclaración importante que hasta ahora no había figurado en el caso. Según la conclusión, los restos de Gilles Morin fueron movidos al menos una vez después de su fallecimiento. Los expertos notaron rastros de un ligero arrastre, de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Visualmente esto parecía insignificante, pero para la investigación se volvió extremadamente importante. Esto significaba que Lucy Morin interactuó físicamente con los restos de su esposo después de su fallecimiento. La policía inmediatamente se dirigió nuevamente a la casa de los Morin para realizar un examen aún más detallado.
Los especialistas en criminalística investigaron cuidadosamente el piso y los muebles de la sala de estar, donde inicialmente se encontraron los restos de Gilles. Bajo el microscopio se descubrieron pequeñas astillas en el parquet, y en ellas, restos de sangre seca desde hace mucho tiempo. Estas microfracturas y rastros de sangre confirmaron que el movimiento ocurrió precisamente aquí, y según el análisis de ADN, esta sangre pertenecía a Gilles. Pero lo más importante, en estos rastros también se encontró el ADN de Lucie Morin. Esto se convirtió en prueba irrefutable de su contacto físico con los restos de su esposo después de su fallecimiento. Cuando el investigador presentó estos resultados a Lucie y exigió explicaciones, ella no cambió de expresión y calmamente confesó el hecho del movimiento. La mujer dijo brevemente: «Quería acomodarlo más cómodamente, pero accidentalmente lo dejé caer». Estas palabras sonaban extrañas, incluso escalofriantes, y el investigador inmediatamente sospechó posible violencia o daño intencional. Tal vez Lucie trataba de ocultar algo más grande que simplemente el fallecimiento natural de su esposo. Esta versión fue cuidadosamente verificada. Los investigadores nuevamente se dirigieron a los patólogos para una conclusión más profunda sobre el carácter de los rastros de sangre y posibles daños en los restos de Gilles Morin. La experticia tomó varios días, pero los resultados fueron inequívocos. Los patólogos declararon con confianza: los rastros de sangre aparecieron después de que el corazón de Gilles se detuviera. Esta era sangre post-mortem, aparecida durante procesos naturales de cambio de tejidos, durante la autólisis inicial, que a veces puede manifestarse en pequeña cantidad y no testimonia violencia externa o daño. Así, la versión sobre violencia fue definitivamente rechazada. La investigación se vio obligada a reconocer que el movimiento realmente ocurrió, pero sin ningún daño intencional. Lucie simplemente trataba de acomodar de alguna manera los restos de su esposo, posiblemente guiándose por sus extrañas ideas sobre cuidado y respeto. Sin embargo, a pesar de la claridad de la experticia, la investigación tenía una pregunta enorme que aún no tenía respuesta. ¿Por qué Lucie Morin ocultó el fallecimiento de su esposo durante 12 años? ¿Por qué una mujer que no cometió ningún delito contra la vida tomó un paso tan difícil y prefirió mantenerlo en secreto? La policía nuevamente se dirigió a los psicólogos, tratando de obtener una comprensión más profunda del comportamiento de Lucie. Los psicólogos confirmaron que aunque Lucie podría haber estado en un estado de profunda negación e ilusiones, esto no significaba una pérdida completa de contacto con la realidad. Ella claramente era consciente de las consecuencias de sus acciones, incluso si las razones de sus actos permanecían ocultas. Al final de esta etapa de la investigación, los investigadores fijaron definitivamente: los restos de Gilles fueron movidos, pero no hubo violencia. Lucie confirmó el hecho del movimiento. El patólogo excluyó la versión de causar daño o cualquier violencia externa. La versión de daño intencional o violencia fue completamente cerrada y oficialmente descartada. Quedó una sospecha pesada y tormentosa que atormentaba a la investigación y a la ciudad durante varias semanas. ¿Por qué Lucie guardó silencio durante 12 años? Ahora los policías entendían que encontrar el motivo solo era posible de una manera: tratar de entender el mundo interior de Lucie, sus miedos y su drama personal, que había ocultado cuidadosamente de todos los que la rodeaban durante largos años. Lucie continuaba comportándose como si nada hubiera pasado. Cada día salía silenciosamente al jardín, mantenía el orden en la casa, evitando cualquier conversación sobre el pasado. Sus acciones diarias eran como un ritual que realizaba con precisión habitual, sin mostrar ningún signo de ansiedad o miedo ante las posibles consecuencias. Sin embargo, la investigación no podía ignorar el hecho de ocultación, que incluso sin violencia seguía siendo una violación grave de la ley. Lucie sabía que se enfrentaba a un castigo por esto, pero continuaba en silencio, no queriendo o no pudiendo explicar las razones de su acto. En este punto, todas las demás versiones ya se habían agotado. Quedaba un gran misterio: el motivo de Lucie Morin. Y este era el último eslabón que aún faltaba por revelar para completar definitivamente esta enredada investigación.
El 10 de noviembre de 2022, en la sala del tribunal en Montreal se reúnen las personas que durante los últimos meses habían seguido atentamente la historia de la familia Morin. Lucy está sentada tranquilamente, casi sin moverse. Su rostro expresa un desapego absoluto. Hoy se anunciarán las conclusiones de la pericia psiquiátrica judicial, ordenada por el tribunal para determinar su estado mental y motivos. El psiquiatra experto lee lentamente su conclusión, eligiendo cuidadosamente cada palabra. El diagnóstico, anunciado ante el tribunal, suena oficial y claro: complejo de negación patológica de la pérdida. Este es un fenómeno conocido, en el cual una persona, enfrentada con una pérdida trágica, literalmente se niega a reconocerla, creando su propia realidad en la que la persona perdida continúa existiendo. Durante el examen psiquiátrico de Lucy, los expertos descubrieron que ella no solo negaba la partida de su esposo, sino que también se había adaptado completamente a su ilusión. Según la conclusión, sus acciones no perseguían ningún beneficio material. Vivía en una construcción psicológica constante de la presencia del esposo, manteniendo la ilusión con conversaciones, cartas e incluso operaciones financieras. El experto enfatizó especialmente que el comportamiento de Lucy no se podía llamar completamente inconsciente o irresponsable. La mujer era claramente consciente de la realidad y las consecuencias de sus acciones, pero no podía o no quería salir de los límites de la construcción psicológica creada por ella misma. Desde el punto de vista psiquiátrico, Lucy se encontraba en un estado de trastorno límite, lo suficientemente serio como para explicar sus acciones, pero no lo suficientemente grave como para liberarla completamente de la responsabilidad. La fiscalía, sin embargo, no tenía intención de ceder sus posiciones. El representante de la fiscalía insistía nuevamente en que todas las acciones de Lucy estaban dictadas exclusivamente por el miedo a perder ingresos y control sobre la propiedad de su esposo. Exigía que el tribunal la declarara culpable de engaño consciente y fraude, a pesar de la conclusión de los psiquiatras. El fiscal argumentaba esto diciendo que Lucy tenía suficiente claridad de conciencia para configurar pagos automáticos y falsificar correspondencia electrónica. Insistía en que estas acciones evidenciaban su completo conocimiento y deseo intencional de ocultar la partida del esposo para mantener una posición financiera estable. El juez escuchó a ambas partes con moderación y atención, sin mostrar ninguna emoción. La pericia realmente proporcionaba argumentos sólidos en defensa de Lucy, pero los argumentos de la fiscalía no podían ser completamente ignorados. Finalmente, el tribunal le dio la palabra a la propia Lucy. Todos esperaban de ella al menos alguna aclaración del motivo, alguna emoción, alguna reacción. Pero la mujer permaneció tranquila y desapegada, como si estuviera completamente distanciada de lo que ocurría a su alrededor. La voz de Lucy sonó uniforme, casi sin emociones. Solo dijo una cosa: lo escuchaba respirar, cada noche. En la sala del tribunal se hizo un silencio absoluto. Esta frase fue tan inesperada y tan escalofriante en su simplicidad y calma, que incluso el fiscal no encontró inmediatamente una respuesta. Lucy parecía completamente normal, racional y al mismo tiempo completamente segura de sus palabras. El juez declaró un receso, después del cual debían anunciar la sentencia. Todos los presentes entendían. Independientemente del resultado jurídico del caso, Lucy ya no sería la misma. Para todos era evidente una cosa: su realidad se había quedado atascada en el día en que su esposo dejó de existir. Y precisamente esta ilusión controlaba todas sus acciones durante 12 años. La investigación confirmó completamente el motivo no material de Lucy. Los psicólogos y psiquiatras coincidieron en que su comportamiento no fue un intento de fraude, sino una consecuencia compleja y trágica de una conmoción emocional profunda y la incapacidad de aceptar la realidad. En el resumen final, la investigación fijó las conclusiones clave. Lucy Morin realmente sufría de un trastorno psicológico serio, relacionado con el no aceptar la pérdida. El beneficio material no era su objetivo. La pericia psiquiátrica judicial confirmó completamente el motivo no material. Sin embargo, jurídicamente la acusación de fraude aún no había sido retirada completamente.
Quedaba esperar la decisión final del tribunal, pero nadie ya podía dudar de que bajo la máscara del extraño comportamiento de Lucy se escondía la tragedia de una mujer que nunca pudo resignarse a la realidad. Esta etapa final de la investigación hizo que todos vieran la historia de Lucy y Giles Moran de manera completamente diferente. Lo que comenzó como una sospecha de delito se convirtió en una triste comprensión de qué tan profundo puede llegar una persona tratando de retener el pasado que se ha ido. Lucy continuaba sentada tranquila y calmada, como si las palabras que acababan de sonar ya no la concernieran. El juez se retiró para tomar una decisión y todos entendían que este momento sería el punto final en la historia de la familia Morin. La última sesión del tribunal transcurrió en una atmósfera fría y silenciosa. Las personas en la sala ya hacía tiempo habían entendido que esta historia no era sobre un delito por beneficio, sino sobre una tragedia personal que se convirtió en absurdo y finalmente en un caso penal. El juez leía lenta y calmadamente el veredicto, reuniendo todas las partes del caso. El fallecimiento de Giles Morin ocurrió como resultado de un ataque cardíaco el 14 de marzo de 2010. Los expertos confirmaron que esto sucedió aproximadamente 48 horas antes de que Lucy comenzara a crear la apariencia de su vida activa. La pericia psiquiátrica confirmó que Lucy Morin sufría de un trastorno grave, el complejo de negación patológica de la pérdida. No podía aceptar el fallecimiento de su esposo, por lo que dejó sus restos en la casa y comenzó a imitar activamente su presencia, creando ruido digital para que externamente la vida pareciera normal. Oficialmente el tribunal reveló el motivo y método de ocultación. Lucy configuraba pagos automáticos para la suscripción de revistas y donaciones regulares, imitando la actividad de Giles, para que el banco no bloqueara su cuenta común. El tribunal confirmó que realmente enviaba mensajes y correos electrónicos en nombre de su esposo, manteniendo la ilusión de su vida para los que la rodeaban. Uno de los últimos mensajes del 12 de marzo de 2010 fue enviado por Lucy para tranquilizar a la hermana de Giles, quien había comenzado a preocuparse por su estado. El hecho del traslado de los restos también fue oficialmente confirmado. Lucy intentó sentar a su esposo fallecido en la posición habitual para él frente al televisor, creando intencionalmente la ilusión de que aún estaba vivo y llevaba una vida doméstica normal. El fiscal pidió al tribunal que declarara a Lucy culpable de ocultamiento consciente del fallecimiento y le impusiera una pena de 3 años en libertad condicional. Argumentó que, a pesar del grave estado psicológico, la mujer era claramente consciente de las consecuencias de sus acciones y había ocultado conscientemente el hecho del fallecimiento de Giles durante muchos años. El abogado de Lucy insistió en la absolución completa, enfatizando que sus acciones fueron exclusivamente el resultado de un trauma psíquico grave y que no perseguía ningún objetivo lucrativo. Declaró que Lucy necesitaba no castigo, sino tratamiento y ayuda psicológica. Después de un largo silencio, el juez anunció su veredicto final. Lucy Morin era declarada culpable de ocultar el fallecimiento. El tribunal le impuso 24 meses en libertad condicional con psicoterapia obligatoria. Lucy lo recibió sin la menor emoción. El juez le preguntó si quería agregar algo al final. La mujer, tranquilamente, sin ninguna agitación, miró directamente a la cámara instalada en la sala del tribunal. Su mirada duró exactamente 10 segundos, llenos de vacío absoluto y silencio. Luego dijo tranquilamente solo una palabra: no. Después de esto, la sesión fue cerrada. Lucy salió de la sala tan tranquilamente como había entrado durante todos los meses de audiencias. En su vida, parecía, nada había cambiado. Pero todos los presentes entendían que ahora le esperaba una realidad completamente diferente. La casa de los Morin fue oficialmente sellada y se convirtió en símbolo de una extraña y silenciosa tragedia. En la sala de estar aún estaba el sofá vacío en el que Gil había pasado muchos años, permaneciendo inadvertido por el mundo. La última toma que captó la cámara en la sala del tribunal fue precisamente esa: el sofá vacío en la oscura sala de estar, rodeado de silencio. Después de unos segundos, la pantalla se oscureció completamente
sin dejar ningún epílogo o moraleja. Simplemente un punto final frío en una historia que comenzó con un ataque cardíaco y terminó con un juicio y una sentencia. La investigación confirmó al 100%. La causa del fallecimiento de Gilles Morin fue natural: infarto. Lucy ocultó conscientemente el fallecimiento, manteniendo actividades digitales y financieras en su nombre. Étienne Lavoie fue completamente exonerado y retirado de la sospecha de participación. Quedó solo una pregunta que los expertos no pudieron resolver: el tiempo exacto del fallecimiento de Gilles, ya que la conservación hizo imposible determinarlo al minuto. Pero para el caso esto ya no tenía importancia. El proceso judicial y la investigación fueron completados. Las personas que observaron esta historia se dispersaron lentamente de la sala del tribunal, en silencio y pensativos. La historia de la familia Morin se convirtió no en un ejemplo de delito o castigo, sino en un drama profundamente personal que vio toda la ciudad. La casa misma permaneció cerrada y sin vida, simbolizando el final de una historia donde la frontera entre la vida y la partida fue borrada por la confusión y la soledad de una persona. Nadie más cruzó el umbral de la casa de los Morin y nadie ya trató de entender o cambiar lo que pasó en marzo de 2010. Este fue un punto final frío y silencioso,